Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí Jesús Pardo comentando. En este trabajo os voy a hablar sobre Steve Jobs y sobre la compañía Apple. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955. Sus padres biológicos eran de origen sirio. Lo dieron en adopción después de su nacimiento. Decidieron tomar esta decisión al ser dos jóvenes estudiantes universitarios que no estaban casados por aquel tiempo, algo que no se veía bien en la sociedad puritana de esta época. Durante su juventud, Steve Jobs asistió a las escuelas Cupertino Junior High School y a Homestead High School, en California, ciudad que más tarde se convertiría en sinónimo de Apple, donde conoció a Steve Wozniak. El año 1976 es clave, no solo para Steve Jobs, sino también para Apple, más particularmente porque en este momento nació la compañía de la manzana. Inicios de Apple Computer. Debido a exigencias de contrato, Wozniak tuvo que dar a conocer su intención de construir un ordenador personal a la empresa para la que trabajaba, Hewlett Packard, que desechó la idea por considerarla ridícula. Fue así como en 1976 nació Apple Computer Company. Apple Computer, fundada en 1976, tuvo un rol prominente en la revolución informática de los años 70 con su computadora Apple II. Tanto Steve Jobs como Steve Wozniak eran dos grandes aficionados a la electrónica en general y a la informática en particular, en especial Wozniak. Desde pequeño dedicaba sus ratos libres a idear complejos circuitos electrónicos para después optimizarlos al máximo. De esta afición surgió su primera computadora, la Apple I, el cual fue presentado en la Homebrew Computer Club. Aunque para Wozniak la construcción de computadoras no era más que un simple hobby, Jobs rápidamente vio la oportunidad de negocio, por lo que empezó a promocionar la computadora entre otros aficionados de la informática del Homebrew Computer Club y otras tiendas de electrónica digital. Pronto empezaron pequeños encargos que resolvían ellos mismos, con máquinas hechas a mano, llegando a vender unos 200 Apple I. Se les unieron más amigos, pero las prestaciones del Apple I eran limitadas, así que empezaron a buscar financiación. Finalmente Jobs conoció a Mike Markula, que accedió a invertir, creándose así el 1 de abril de 1976 Apple Computer. Con estos nuevos ingresos diseñaron el Apple II, marcando un hito en su momento y definiendo lo que debía ser una computadora personal en aquella época. Se desarrolló el Apple III, pero para 1983 los diseñadores estaban pensando en una revolucionaria forma de computadora, un nuevo concepto, una computadora con una interfaz gráfica, mouse e iconos, la computadora como lo conocemos en la actualidad. La empresa se dio cuenta de que el futuro estaba en la creación de una interfaz gráfica más sencilla y accesible para el usuario, es decir, los interfaces gráficos que poco a poco empezaban a salir de los laboratorios para intentar colarse en computadoras comerciales. Aparatos tecnológicos de Apple. Apple I. El Apple I fue uno de los primeros computadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Fue diseñado y hecho a mano por Steve Wozniak, originalmente para uso personal. Un amigo de Steve Wozniak, Steve Jobs, tuvo la idea de vender el computador. Fue el primer producto de Apple, demostrado en abril de 1976 en el Homebrew Computer Club en Palo Alto, California. Apple II. La familia de computadores Apple II fue la primera serie de microcomputadores de producción masiva, hecha por la empresa Apple Computer entre finales de los años 1970 y mediados de los años 80. El Apple II tenía una arquitectura de 8 bits basada en el procesador 6502. En 1979 aparece el Apple II Plus, que incluyó el lenguaje de programación Apple Soft Basic en ROM escrito por Microsoft y que previamente estaba disponible como una mejora. Apple I-E. Poco después de introducir el Apple IIc, Apple produjo un Apple IIe Enhanced, Apple IIe mejorado, que utilizó el procesador 65C-O2. Una versión final del IIe, conocida como el Apple IIe Platinum, fue introducida después. Agregó un teclado numérico, soporte interno con 80 columnas y utilizó una carcasa de diferente color a las versiones anteriores del IIe. Apple III. El Apple III, frecuentemente escrito como Apple III, fue un ordenador personal diseñado, fabricado y comercializado por Apple Computer. Fue lanzado en mayo de 1980 y descatalogado el 24 de abril de 1984 tras devenir en el primer gran fracaso comercial de Apple. eBook. A raíz del éxito del iMac y de su posterior estrategia de simplificación del hardware, Apple presentó el eBook, una computadora portátil enfocada al consumidor general y al mercado de la educación. En vez de la práctica habitual del mercado de vender la tecnología del ayer para el mercado de consumo, Apple originalmente concibió el eBook como un derivado de su portátil profesional, el PowerBook G3, adquiriendo determinadas características clave que hicieron de él un rápido éxito de mercado. iPod. El 23 de octubre de 2001 Apple presentó el iPod, un reproductor de audio digital
El iPod es el líder del mercado en reproductores de música portátil, por un margen significativo y que permite la compra y descarga de música en versiones originales y completamente legales. iPod Classic desde 2001 hasta 2007, llamado iPod, reproductor multimedia portátil, introducido en 2001, actualmente con capacidad de 120 GB y 160 GB. iPod Nano, reproductor multimedia portátil, introducido en 2005, actualmente disponible en modelos de 8 y 16 GB. iPod Shuffle, reproductor digital de audio, introducido en 2005, disponible en modelos de 1, 2 y 4 GB. iPod Touch, reproductor multimedia portátil, introducido en septiembre de 2007. En su primera versión, que dispone de 8 y 16 GB, y disponible en un segundo modelo denominado iPod Touch segunda generación, con Bluetooth, pantalla táctil, sensor de movimiento, control de volumen a través de dos pequeños botones laterales, altavoces internos y una memoria bastante alta de 16 GB o bien 32 GB, y ahora en su nueva presentación de 64 GB. iPhone. Macworld, en la conferencia y Expo en enero de 2007, Steve Jobs puso de manifiesto el largo previsto iPhone, una convergencia de Internet habilitado para el iPod y smartphone. Este año, el 24 de septiembre, se estrenó el iPhone 5. El iPad, dispositivo electrónico tipo tableta desarrollado por Apple Inc. La primera generación es anunciada el día 27 de enero de 2010, mientras que la segunda generación el 2 de marzo de 2011, última presentación de Steve Jobs. Se sitúa en una categoría entre un teléfono inteligente, smartphone, y una computadora portátil, enfocado más al acceso que a la creación de aplicaciones y temas. Apple TV. En la conferencia Macworld de 2007, Jobs hizo una demostración de Apple TV, anteriormente conocido como iTV, un dispositivo de vídeo destinado a unir la venta de contenidos de iTunes con los televisores de alta definición. El dispositivo se conecta a la televisión del usuario y sincroniza, ya sea a través de Wi-Fi o de red cableada, con la librería iTunes de un computador, desde donde se emite el flujo de información. Inicialmente, Apple TV incorporaba un disco duro de 40 GB para almacenamiento, incluyendo conexiones HDMI y por componentes, siendo capaz de reproducir vídeo a una resolución máxima de 720p. El 31 de mayo de 2007 se puso a la venta un modelo con unidad de disco de 160 GB. El 15 de enero de 2008 se publicó una actualización de software que permitía la compra de contenidos directamente desde Apple TV.